soy Ale y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el tema de este video es richtig oder falsch, que quiere decir verdadero o falso. Y la intención y objetivo de este video es que practiquemos un poco de nuestros conocimientos que tenemos en alemán si tú eres un nivel intermedio. Así que si están preparados, lass uns anfangen. Comencemos. La dinámica será la siguiente. Primero voy a decir oraciones con diferentes opciones. En algunas ocasiones será richtig oder falsch, verdadero o falso, las opciones en el caso de que la oración esté bien escrita y esté gramaticalmente correcta, o falsch en el caso de que esté incorrecta. Y en otras ocasiones no será richtig oder falsch, sino serán diferentes opciones que completen la oración que estamos diciendo. Tienen 5 segundos para responder la pregunta. En el caso de que sea muy poco tiempo, no se preocupen, pueden darle pausa al video para meditar un poco más de tiempo y después voy a dar la respuesta y la razón de por qué esa es la respuesta correcta. Así que vamos a comenzar. En total son 20 preguntas. La primera oración es: Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ist das richtig oder falsch? Esta oración es incorrecta porque cuando nosotros usamos el verbo haben, tenemos necesariamente que utilizar acusativo. Como ya lo habíamos visto antes, el artículo masculino cambia de der a den y todos los demás artículos femenino, neutral y plural se quedan de la misma manera, solo el masculino cambia. En el caso del artículo determinado der cambia a den, y si estamos utilizando el artículo indeterminado ein, cambiaría a einen. Entonces la respuesta correcta sería Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Vamos con la siguiente pregunta. Meine Mutter heißt Angela. Ist das richtig oder falsch? La respuesta sería falsch. ¿Por qué? En esta ocasión estamos utilizando nosotros una oración con un artículo posesivo. ¿Cuáles son los artículos posesivos? En el caso de ich, si el objeto del que estamos hablando, objeto o persona del que estamos hablando, tiene artículo der o das, diríamos mein. Si estamos hablando de una persona u objeto con artículo die, diríamos meine. Con du, dein, deine. Con er, sein, seine. Con sie, ihr, ihre. Con es, sein, seine. Con wir, unser, unsere. Con ihr, euer, eure. Con sie, ihr, ihre. Y con sí, ihr, ihre. Entonces, en este caso nosotros estamos hablando de Mutter, que tiene artículo femenino, die Mutter. Por lo tanto, utilizaríamos meine Mutter. La respuesta correcta sería Meine Mutter heißt Angela. Otro ejemplo de artículos posesivos sería, por ejemplo, Dein Bruder heißt Karl. Vamos con la siguiente pregunta. Nächste Woche fliege ich zu Amsterdam. Richtig oder falsch? La respuesta sería falsch. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos hablando de ciudades o países, Städte und Länder, usamos la preposición nach. Solamente se usa zu cuando hablamos de lugares en la ciudad. Orte in der Stadt. En este caso, Ámsterdam es una ciudad. Y por eso no decimos nächste Woche fliege ich zu Amsterdam, sino nächste Woche fliege ich nach Amsterdam. Por esta razón, la oración es falsa. La siguiente pregunta. Kühlschrank. Kühlschrank, refrigerador. ¿Qué artículo tiene Kühlschrank? Der Kühlschrank, die Kühlschrank oder das Kühlschrank. La respuesta sería der Kühlschrank. ¿Por qué? Nosotros tenemos aquí una palabra compuesta por Kühl y Schrank. Cuando tenemos una palabra compuesta, tomamos el artículo de la última partícula de la palabra. En este caso, Kühl significa frío y der Schrank significa armario. Schrank tiene artículo masculino, der Schrank. Por lo tanto, der Kühlschrank toma el artículo de la última parte de la palabra, en este caso der Kühlschrank. Vamos con la siguiente pregunta. Flasche Wasser.
Der Flasche Wasser, die Flasche Wasser oder das Flasche Wasser. La respuesta correcta es die Flasche Wasser. ¿Por qué esta es die Flasche Wasser y no das Flasche Wasser si Wasser tiene artículo neutral das? Porque al contrario de la palabra anterior, der Kühlschrank, esta palabra no es una palabra compuesta porque está dividida por un espacio, no se escribe junto. Y cuando las palabras están divididas por un espacio, que en este caso sería Flasche Wasser, tomamos el artículo de la primera parte de la palabra, en este caso Flasche. Y el artículo de Flasche es die. Por lo tanto es die Flasche Wasser y no das Flasche Wasser. Vamos con la siguiente pregunta. Das Handy. Tenemos que utilizar el adjetivo calificativo klein, pequeño, pero ¿cómo lo declinaríamos? Das klein Handy, das kleines Handy, das kleine Handy oder das kleine Handy. La respuesta correcta es das kleine Handy. ¿Por qué? En un video anterior en el que hablo de la declinación de los adjetivos explico esto con mayor detalle. Pero la razón es que cuando nosotros declinamos artículos definidos, los artículos definidos en este caso serían der, die, das, siempre vamos a adjuntar una E al final del adjetivo. Tenemos por ejemplo das große Fenster. Por el contrario, si utilizamos un artículo indefinido ein, eine, oder ein, sí debemos de declinar el adjetivo dependiendo del artículo que tenga el objeto del que estamos hablando. Si el artículo del objeto que estamos hablando es masculino, lo declinaríamos con una ER al final. Si tiene artículo femenino die, escribiríamos una E al final. Y si tiene artículo neutral das, escribiríamos una ES al final. Tenemos por ejemplo ein großes Fenster. Aquí podemos diferenciar que cuando decimos la ventana grande, das große Fenster, simplemente escribimos una E al final. Pero si utilizamos un artículo indefinido, una ventana grande, escribimos ES al final porque estamos hablando de que Fenster tiene artículo neutral, das Fenster. Utilizando un artículo indefinido, ein, sería ein großes Fenster. Es por eso que la respuesta a la pregunta sería das kleine Handy, porque estamos utilizando un artículo definido, en este caso das. Si utilizáramos un artículo indefinido como ein, ahí sí sería ein kleines Handy, pero en este caso la respuesta correcta sería kleine. Continuamos con la siguiente pregunta. Julius geht jeden Tag Schule. Sería Julius geht jeden Tag nach Schule. Julius geht jeden Tag zur Schule. Julius geht jeden Tag zur Schule. Oder Julius geht jeden Tag in Schule. La respuesta correcta sería Julius geht jeden Tag zur Schule. ¿Por qué? Como mencionamos anteriormente, cuando hablamos de ciudades o países, Städte und Länder, utilizamos la preposición nach. Por ejemplo, ich fliege nach London oder ich fahre nach Guadalajara. Entonces, como aquí estamos hablando de escuela y escuela no es ni ciudad ni país, descartamos la opción nach. Vamos con la opción zu. Zu es utilizada para lugares en la ciudad, Orte in der Stadt. En este caso, Schule, que es escuela, sí que es un lugar en la ciudad. Así que podemos utilizar zu. Normalmente cuando nosotros respondemos a la pregunta wohin, ¿a dónde? En una oración como la de este ejemplo, Julius va todos los días a la escuela, utilizamos acusativo, a excepción de la preposición zu. Cuando nosotros utilizamos la preposición zu, utilizamos dativ aunque estemos respondiendo a la pregunta wohin. Entonces, en este caso sí que podemos utilizar zu, pero tenemos que declinarla. En este caso, ¿cómo la declinamos? Bueno, tenemos que en nominativ los pronombres son der, die, das y die, para plural. Schule tiene artículo femenino, por lo tanto sería die Schule. Ahora tenemos que declinar el artículo en dativ. En dativ, der, artículo masculino, cambia a dem. Die, artículo femenino, cambia a der.
Das, artículo neutral, cambia a dem. Y die, artículo plural, cambia a den y se escribe una N al final del objeto del que estamos hablando. En este caso, die Schule, como lo mencioné, tiene artículo femenino, die Schule. Por lo tanto, cambiaría de die Schule a der. Entonces, tenemos la preposición zu más el artículo der, que podemos abreviarlo con zur. Julius geht jeden Tag zur Schule. Y esta sería la respuesta correcta. Julius geht jeden Tag zur Schule. Si nosotros tuviéramos un objeto del que estamos hablando o un lugar en la ciudad del que estamos hablando con artículo masculino der, lo cambiaríamos a dativo der por dem y la abreviación sería zum, porque zu más dem da igual a zum. O si estamos hablando de un lugar en la ciudad con artículo neutral das, sería zu más el dativo de das, en este caso dem, igual a zum. Y vamos con la siguiente opción. ¿Por qué no es in? Sí que podemos utilizar in cuando hablamos de wohin en acusativo, pero no podemos decir solamente Julius geht jeden Tag in Schule. Tenemos que declinarlo. Entonces, la declinación en este caso sería con acusativo, y en acusativo, como lo mencionamos anteriormente, solamente el artículo masculino cambia. En este caso, si Schule tiene artículo femenino, se queda igual, die Schule. Si utilizáramos la preposición in, sería Julius geht jeden Tag in die Schule. Así que esta frase podría decirse de dos maneras correctamente. Julius geht jeden Tag zur Schule o Julius geht jeden Tag in die Schule. Vamos con la siguiente pregunta. Das ist ein sehr Kleid. Das ist ein sehr schönes Kleid. Das ist ein sehr schönes Kleid. Das ist ein sehr schönes Kleid. Oder das ist ein sehr schöner Kleid. La respuesta correcta es Das ist ein sehr schönes Kleid. Porque, como lo mencionamos anteriormente cuando hablamos de un adjetivo calificativo declinado y el artículo de Kleid es neutral, entonces escribimos una ES al final del adjetivo. Das ist ein sehr schönes Kleid. Vamos con la siguiente. Ich habe Orangensaft bestellt. Ich habe ein Orangensaft bestellt. Ich habe eine Orangensaft bestellt. Ich habe einen Orangensaft bestellt oder ich habe einen Orangensaft bestellt. La respuesta correcta es Ich habe einen Orangensaft bestellt. En este caso la traducción a esta oración sería he ordenado un jugo de naranja. Cuando nosotros utilizamos he ordenado, bestellt haben, necesitamos utilizar acusativo. Y la palabra Orangensaft es una palabra compuesta, como lo mencionaba anteriormente. Las palabras compuestas se les otorga el artículo conforme a la última partícula de la palabra, en este caso Saft. El artículo de Saft es masculino, der Saft, por lo tanto sería der Orangensaft. Entonces en acusativo observamos que cambia el artículo masculino der por den, oder ein por einen, y en este caso diríamos Ich habe einen Orangensaft bestellt. La siguiente pregunta es Welche Zahl ist das? 5648, 5648, 506.048 oder 5684. La respuesta correcta es 5684. ¿Por qué? Como podemos observar la primera opción, 5000 es 5000, 600 es 600 y 48 es 48, no es correcta. La siguiente opción, 5684, tampoco es correcta porque 84 no tiene sentido, sería 8 y 4. La tercera opción, 506.048, tampoco tiene sentido porque 500 es 500, 6.000, 6.000, por lo tanto tampoco es correcta. Entonces, concluimos en que la respuesta correcta es 5684, 5684. Siguiente pregunta. Ich habe Hunger, weil ich nichts gegessen habe. ¿Richtig oder falsch?
respuesta es falsch. ¿Por qué? Cuando nosotros utilizamos la palabra weil, que significa porque, al dar una explicación en una frase, automáticamente el verbo va hacia el final. Y si se trata del pasado perfecto, en este caso el auxiliar es el que lo colocamos hasta el final. Esta es una frase que se conforma por dos oraciones. Oración 1, ich habe Hunger, tengo hambre. Oración 2, ich habe nichts gegessen, no he comido nada. Entonces, esta frase es la respuesta a la pregunta Warum hast du Hunger? ¿Por qué tienes hambre? Entonces la respuesta es Ich habe Hunger, weil ich nichts gegessen habe. Y no Ich habe Hunger, weil ich habe nichts gegessen. Como pueden ver, el auxiliar haben lo pasamos hasta el final. Tenemos otro ejemplo, pero ahora en presente simple. En la oración Ich gehe heute nicht in die Schule, weil ich krank bin. Esta oración está compuesta por dos partes. Parte 1, Ich gehe heute nicht in die Schule, hoy no voy a la escuela. Parte 2, Ich bin krank, estoy enferma. Entonces, esta oración responde a la pregunta Warum gehst du heute nicht in die Schule? ¿Por qué no vas hoy a la escuela? Y la respuesta es Ich gehe heute nicht in die Schule, weil ich krank bin. Y no Ich gehe heute nicht in die Schule, weil ich bin krank. Como pueden ver aquí, en una oración en presente simple, el verbo va hasta el final. Vamos con la siguiente. Das Löffelchen. Hier die Endung chen bedeutet groß. Ist das richtig oder falsch? La respuesta es falsch, porque la terminación chen significa pequeño. En este caso es el diminutivo, como nosotros lo diríamos ito, ita en español. Y automáticamente todas las palabras que terminen en gen tendrán un artículo das. Aunque estemos hablando de un objeto o persona, por ejemplo, Hund, que tiene artículo masculino, der Hund. Si queremos decir el perrito, Hündchen, tenemos que cambiar el artículo der a das, porque es una regla que automáticamente la terminación gen tiene artículo neutral. Tenemos varios ejemplos, das Brötchen, que significa el panecito, das Päckchen, el paquetito, das Hündchen, el perrito, y das Löffelchen, la cucharita. También es importante mencionar que en la mayoría de los casos se incluyen diéresis en alguna de las vocales al momento de cambiarlo a diminutivo. En este caso, como vimos, Brot se le incluye diéresis para decir Brötchen, Paket se incluye diéresis para decir Päckchen y Hund se escribe en diéresis para decir Hundchen. Vamos con la siguiente. Markus hat 8 Kilo abgenommen, zugenommen, mehr oder wenig. La respuesta correcta es abgenommen. ¿Por qué? El verbo abnehmen en infinitivo significa perder peso y el verbo zunehmen en infinitivo significa ganar peso. Mehr significa más y wenig significa poco. En presente simple, estos verbos se utilizarían como ich nehme 2 Kilo ab o ich nehme 3 Kilo zu, porque son trennbare Verben, que significan verbos separables. También tengo un video de verbos separables que lo colocaré al final de esta explicación por si quieren ir a verlo. Y el pasado perfecto de abnehmen sería abgenommen. Vamos con la siguiente pregunta. Was ist das richtige Verb? Según la imagen, ¿cuál es el verbo correcto? Aussteigen, einsteigen, umsteigen oder absteigen. La respuesta correcta sería aussteigen. Aussteigen significa bajar o desabordar, no sé cómo mencionarlo en español, cuando estamos hablando de un avión, un autobús, un tren, un carro, etc. Einsteigen significa abordar, igualmente cuando hablamos de un tren, autobús, carro, etc. Umsteigen significa transbordar, es decir, cambiar de tren, autobús o carro. Y absteigen significa bajar, pero cuando estás encima de un caballo o que estás montando algún animal. Estos son verbos separables, por lo tanto se conjuga la segunda parte de la oración, en este caso steigen, y al final se escribe la partícula ein, ab o aus, dependiendo del caso del que estemos hablando. Por ejemplo, ich steige ein, du steigst wir steigen aus.
Una oración más completa sería Ich bin aus dem Auto ausgestiegen en pasado perfecto. Siguiente pregunta. Als ich ein kleines Kind war, habe ich die ganze Zeit Süßigkeiten gegessen. ¿Richtig oder falsch? La respuesta es richtig. ¿Por qué? Cuando nosotros usamos als, estamos hablando de un momento que sucedió en el pasado. Por ejemplo, en el caso de esta oración. Als ich ein kleines Kind war, habe ich die ganze Zeit Süßigkeiten gegessen. Si utilizáramos, por ejemplo, wenn, sería solamente para hablar de momentos futuros o irreales que pueden volver a pasar. Por ejemplo, wenn ich Durst habe, trinke ich ein Bier. Cuando tengo sed, bebo una cerveza. Estamos hablando de cuando tengo sed. Es un momento futuro o un momento que puede volver a pasar muchas veces. Vamos con la siguiente. Wie sagt man tengo frío auf Deutsch? Ich habe kalt, ich bin kalt, mir ist kalt oder ich habe kalt. La respuesta correcta es mir ist kalt. ¿Por qué? En este caso no podemos decirlo como en español, ich habe kalt. Y si nosotros decimos ich bin kalt, es que si nos tocan estamos fríos, pero no necesariamente que tenemos la sensación de tener frío. Esta situación sucede también, por ejemplo, para decir mir ist langweilig. Estoy aburrido. No podemos decir ich bin langweilig porque significa que nosotros como personas somos aburridos. Si estamos hablando del sentimiento, de la emoción en ese momento, decimos mir ist langweilig. Utilizando dativo, en este caso los pronombres en dativo serían mir para ich, dir para du, ihm para er, ihr para sie, ihm para es, uns para wir y euch para ihr. Terminando con ihnen para sí. Vamos con la siguiente pregunta. Anja hat letzte Woche nach Stuttgart gefahren. ¿Richtig oder falsch? La respuesta correcta es falsch. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos hablando de pasado perfecto utilizamos los auxiliares haben y sein. Sein lo utilizamos cuando hablamos de movimiento, Bewegung. Por ejemplo, ich bin zur Schule gegangen. He ido a la escuela. Y para todos los demás verbos que no tienen que ver con movimiento utilizamos haben. En este caso estamos hablando de fahren, que significa manejar, lo cual tiene que ver con movimiento. Entonces, utilizaríamos el auxiliar sein en vez del auxiliar haben. Ahora, ¿cómo construimos el pasado perfecto? Por lo general, cuando tenemos un verbo en infinitivo, le agregamos el prefijo ge. Essen sería gegessen en pasado perfecto. Gehen cambia un poco. En pasado perfecto sería gegangen. Sehen sería gesehen y trinken sería getrunken. En este caso el pasado perfecto de fahren sería gefahren y conjugamos el auxiliar sein. Anja ist letzte Woche nach Stuttgart gefahren. Bueno, espero les haya servido mucho este video y hayan podido practicar un poco de los conocimientos que ya tienen en alemán. Pueden volver a ver este video cuantas veces quieran si quieren reforzar algún tema. Si tienen algún comentario, no olviden escribirlo aquí abajo. Asimismo, les recuerdo suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales Facebook e Instagram. Nos vemos a la próxima. Tschüss, einen schönen Tag.